Un antiguo mapa descubierto en Egipto ha puesto en jaque a los libros de historia, revelando detalles sorprendentes sobre un conocimiento milenario que desafía lo que creíamos saber. Desde la misteriosa cultura nagada hasta el enigmático huevo de Nubia, cada elemento parece ser una pieza en un rompecabezas olvidado por el tiempo. ¿Cómo es posible que las pirámides de Giza y la leyenda de la Atlántida se entrelacen en esta historia? Nos sumergiremos en un viaje donde la ciencia y el mito convergen, explorando desde las riberas del Nilo hasta las costas de un continente americano desconocido por siglos. Número 1. Cristóbal Colón. Durante siglos, Cristóbal Colón fue considerado el primer europeo en poner un pie en América, allá por el año 1492. Sin embargo, un reciente descubrimiento arqueológico ha desatado un auténtico revuelo en el ámbito histórico. Un mapa egipcio, con una antigüedad de 5000 años, revela detalles precisos de América, mucho antes de que Colón hubiera soñado con zarpar. Este hallazgo pone en tela de juicio el relato tradicional de la historia que se enseña en las aulas. Imagina la sorpresa de los académicos al ver que la narrativa que hemos dado por sentada durante tanto tiempo podría cambiar por completo. ¿Quién habría pensado que en el antiguo Egipto, miles de años antes de Colón, ya existía un conocimiento detallado del continente americano? Las implicaciones son enormes. Si este mapa es auténtico, podría significar que hubo exploradores, o al menos, conocimiento de América mucho antes del famoso viaje de Colón. Para muchos, esto sugiere que la historia de las exploraciones y el intercambio entre continentes es más antigua y compleja de lo que se pensaba. La figura de Colón, que alguna vez fue vista como el gran pionero, ahora se enfrenta a una nueva perspectiva que podría redefinir su lugar en la historia. Número 2. Mapa egipcio de 5000 años de antigüedad. Ha sacudido los cimientos de la historia que conocemos. Encontrado en un contexto arqueológico sorprendente, este antiguo artefacto no solo representa el viejo mundo, sino que también incluye detalles precisos de América. Es como si alguien hubiera trazado las costas del continente americano con una precisión que resulta imposible de explicar para su época. Los contornos de montañas, ríos y costas parecen reflejar un conocimiento que, según la historia convencional, no debería existir. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios plasmar un continente que, en teoría, era completamente desconocido para ellos? Este hallazgo sugiere que las civilizaciones antiguas pudieron haber tenido acceso a información geográfica que hasta ahora considerábamos imposible. Esto podría significar que existieron rutas de navegación y un contacto transoceánico mucho antes de lo que los libros de historia nos han contado. La existencia de este mapa desafía no solo el relato del descubrimiento de América, sino también nuestras ideas sobre los límites del conocimiento humano en la antigüedad. ¿Podría ser que los antiguos egipcios, a través de alguna red de exploradores, alcanzaran tierras lejanas y desconocidas para ellos? Número 3. Cultura nagada. Floreció entre los años 4000 y 3000 a.C. Es un tesoro de la historia egipcia. Esta civilización anterior a los faraones sentó las bases de lo que sería el esplendor del antiguo Egipto. En aquellos tiempos remotos, las tierras del Valle del Nilo se convirtieron en un hervidero de innovación, donde la artesanía, el comercio y la organización social tomaron forma. Los nagadas son conocidos por sus intrincadas cerámicas, artefactos funerarios y grabados que han sobrevivido milenios. Sin embargo, lo que más ha fascinado a los estudiosos es su posible conexión con el mapa de América encontrado en Egipto. ¿Cómo es que una cultura tan antigua podría tener conocimiento de tierras más allá del océano? Este misterio ha llevado a los investigadores a considerar que los nagadas podrían haber tenido algún tipo de contacto con civilizaciones lejanas, lo que habría permitido un intercambio de conocimientos sorprendente para la época. La idea de una red de exploradores o comerciantes que se extendía más allá del Mediterráneo abre una ventana hacia un Egipto mucho más conectado de lo que se creía, con un alcance que podría haber abarcado incluso el continente americano. Número 4. El huevo de Nubia. Es un misterioso artefacto de 7000 años de antigüedad que ha desatado múltiples teorías y debates. Se trata de una cáscara de huevo de avestruz, decorada con grabados intrincados que incluyen símbolos geométricos, serpientes y figuras abstractas.
Descubierto en un antiguo enterramiento, este huevo no solo es un ejemplo asombroso de la habilidad artística de la época, sino que también podría contener representaciones que desafían nuestra comprensión de la historia. Algunos estudiosos afirman que los 3 triángulos tallados en el huevo corresponden a las pirámides de Giza, aunque éstas fueron construidas miles de años después. Otros sugieren que la serpiente que aparece en el diseño simboliza el río Nilo. Este huevo se ha convertido en un enigma arqueológico que sugiere que los antiguos egipcios poseían un conocimiento mucho más profundo del mundo que les rodeaba. Más allá de su valor estético, el huevo de Nubia plantea preguntas fascinantes sobre la percepción y el entendimiento de la antigüedad. ¿Podría este huevo ser la prueba de que los egipcios conocían civilizaciones lejanas, como las de América, mucho antes de lo que imaginábamos? Número 5. Malaby Cecil Firth. Un arqueólogo británico, se convirtió en una figura destacada en el campo de la arqueología en el año 1907, cuando desenterró el enigmático huevo de Nubia. Su descubrimiento en el sur de Egipto no solo trajo a la luz un artefacto único, sino que también abrió la puerta a un debate histórico sobre los conocimientos antiguos. El huevo de Nubia, con sus delicadas tallas y misteriosos símbolos, despertó un interés renovado en la cronología de las civilizaciones egipcias y en la posibilidad de que éstas conocieran territorios más allá de África. Firth, al presentar este hallazgo al mundo, no solo contribuyó a la historia del arte egipcio, sino que también alimentó las especulaciones sobre los posibles contactos de los antiguos egipcios con tierras lejanas. El huevo ahora descansa en el Museo de Nubia, pero su historia sigue viva, despertando la curiosidad de investigadores y amantes de la historia por igual. La figura de Firth, aunque a veces pasada por alto, es esencial para entender cómo este descubrimiento impactó en la manera en que vemos el pasado de Egipto y su conexión con otros rincones del mundo. Número 6. Las pirámides de Giza. Son una de las maravillas más reconocidas de la humanidad, pero el huevo de Nubia ha añadido un nuevo capítulo a su historia. Este antiguo artefacto presenta 3 triángulos que, según algunos investigadores, corresponden a las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Sin embargo, hay un problema. El huevo tiene una antigüedad de 7000 años, mientras que las pirámides se datan en aproximadamente 4600 años. Esto ha llevado a algunos estudiosos a proponer que las pirámides podrían ser mucho más antiguas de lo que se ha creído. Si el huevo realmente muestra estas estructuras, ¿significa que los antiguos egipcios conocían las pirámides mucho antes de su construcción? O, por otro lado, ¿es posible que las pirámides fueran construidas miles de años antes de lo que los registros históricos indican? Esta interpretación ha despertado el interés de arqueólogos y teóricos, quienes buscan comprender si las representaciones del huevo son una simple coincidencia o un testimonio de conocimientos que se han perdido en el tiempo. Las pirámides, ya de por sí misteriosas, adquieren un aura aún más intrigante con esta posible conexión al huevo de Nubia. Número 7. El río Nilo, fuente de vida para la civilización egipcia, también aparece representado en el enigmático huevo de Nubia. Los antiguos grabados del huevo incluyen la imagen de una serpiente que, según los estudiosos, podría simbolizar el curso serpenteante del Nilo. Este río fue el eje central de la vida en el antiguo Egipto, proporcionando agua, transporte y tierras fértiles a lo largo de sus márgenes. La representación del Nilo en un artefacto tan antiguo sugiere que este curso de agua era ya un símbolo significativo hace 7000 años. Para los egipcios, el Nilo no solo era una fuente de sustento físico, sino también espiritual, conectado a sus creencias y mitología. La presencia de esta serpiente en el huevo de Nubia plantea preguntas sobre la visión de los antiguos egipcios respecto a su entorno natural y cómo lo representaban simbólicamente. El hecho de que el huevo también incluya triángulos, que algunos asocian con las pirámides de Giza, añade otra capa de misterio. ¿Podría ser que el huevo simbolizara una visión geográfica de Egipto, desde el río hasta las pirámides? Número 9. Dr. Robert Schoch. Es un geólogo conocido por sus audaces teorías sobre la antigüedad de la Esfinge y las pirámides de Giza.
Mientras que la mayoría de los expertos consideran que estas estructuras datan de aproximadamente 4.600 años, Shog propone que podrían ser mucho más antiguas. Basándose en su análisis de los patrones de erosión en la esfinge, Shog sugiere que las profundas marcas en su superficie no corresponden al tipo de desgaste que producirían el viento y la arena del desierto. En su lugar, cree que estas huellas fueron causadas por lluvias intensas, lo que indicaría que la esfinge fue construida en una época en la que el clima de la región era mucho más húmedo. Esto implicaría que la esfinge podría haberse erigido hace más de 7.000 años, durante un periodo conocido como el subpluvial neolítico. Las teorías de Shog han sido tanto aclamadas como criticadas, ya que desafían las dataciones convencionales y proponen una cronología alternativa para el Egipto antiguo. Su trabajo ha abierto un debate sobre la verdadera edad de las estructuras más emblemáticas de Giza y su lugar en la historia. Número 10. Esfinge de Giza. Uno de los monumentos más enigmáticos de la antigüedad, guarda muchos secretos bajo su imponente figura. Situada en la meseta de Giza, la esfinge ha sido tradicionalmente datada en aproximadamente 4.600 años, asociada al faraón Kefren. Sin embargo, investigaciones recientes, como las del Dr. Robert Shog, sugieren que podría ser mucho más antigua. Según Shog, los patrones de erosión vertical en la esfinge indican que fue sometida a lluvias intensas durante un periodo prolongado. Esto significa que su construcción podría haberse llevado a cabo antes de que el clima del Sahara se volviera desértico, hace más de 7.000 años. Esta teoría sugiere que la esfinge fue testigo de un Egipto mucho más verde, en una era en la que el desierto era un paisaje fértil. Si esto es cierto, cambiaría por completo nuestra comprensión del antiguo Egipto y su cronología. La esfinge, con su cuerpo de león y rostro humano, se convertiría en un guardián de una historia que aún no se ha revelado del todo. Número 11. Saurid, un antiguo gobernante egipcio, aparece en escritos históricos como un enigma de la antigüedad. Según la tradición, Saurid habría ordenado la construcción de las pirámides como una forma de preservar el conocimiento ante un inminente diluvio. Algunos historiadores han vinculado a este personaje con Enoc, una figura bíblica conocida por su sabiduría y por ser el bisabuelo de Noé. Al-Makrizi, un historiador egipcio del medioevo, relató que Saurid preveía una gran inundación que podría destruir a su pueblo, por lo que mandó a erigir las pirámides como una especie de arca del conocimiento. Esta narrativa se entrelaza con la leyenda de la Atlántida y otras historias sobre civilizaciones perdidas que preveían cataclismos. Aunque no hay pruebas definitivas sobre la existencia de Saurid o su conexión con Enoc, la leyenda ha sido utilizada para desafiar la datación tradicional de las pirámides. Para algunos, estas historias sugieren que los antiguos egipcios poseían un conocimiento profundo de los fenómenos naturales y de los ciclos de la Tierra, lo que les habría permitido prepararse para eventos catastróficos. ¿Podría ser que la sabiduría de Saurid sea la clave para desentrañar los misterios de la Gran Pirámide? Número 12. La Atlántida. El mítico continente descrito por Platón en sus diálogos ha sido un tema de fascinación durante milenios. En el huevo de Nubia, algunos estudiosos creen haber encontrado una pista que podría conectar a la Atlántida con el antiguo Egipto. El huevo presenta varios círculos concéntricos que recuerdan la descripción que Platón hizo de la ciudad perdida, con sus anillos de tierra y agua. Según la leyenda, la Atlántida era una civilización avanzada que desapareció bajo el mar después de un gran cataclismo. Si el huevo de Nubia realmente hace referencia a la Atlántida, esto sugeriría que los antiguos egipcios tenían algún conocimiento de esta civilización, o, al menos, de la leyenda que la rodeaba. Para los entusiastas de lo misterioso, esta conexión es una oportunidad para reimaginar la historia, uniendo los relatos de Platón con las pruebas arqueológicas de Egipto. Aunque la existencia de la Atlántida sigue siendo un misterio sin resolver, la posibilidad de que haya sido conocida por los egipcios añade una capa más a esta intrigante historia. Tal vez, entre las arenas de Egipto y las aguas del Mediterráneo, se encuentre la clave para desenterrar la verdad sobre la ciudad perdida. Número 13. Pinturas en Hieracómpolis,
Conocida antiguamente como Nequen, fue una vibrante ciudad del Egipto predinástico que, a lo largo de los siglos, ha revelado tesoros arqueológicos únicos. Uno de los hallazgos más sorprendentes en este lugar fue una serie de pinturas que contienen lo que parecen ser mapas del mundo antiguo, incluyendo América. Estas pinturas han desconcertado a los investigadores por su nivel de detalle y la precisión con la que representan los contornos de continentes que, supuestamente, los antiguos egipcios no deberían conocer. Los mapas muestran no solo Europa, Asia y África, sino que también incluyen detalles del continente americano. Este descubrimiento sugiere la posibilidad de que existieron contactos transoceánicos mucho antes de lo que se pensaba. Los arqueólogos se han preguntado si estas pinturas son el resultado de un intercambio de conocimientos con otras culturas, o si los egipcios de Nequen tuvieron acceso a información cartográfica avanzada. Los pigmentos naturales y la técnica utilizada en estas pinturas muestran un alto nivel de habilidad, lo que añade un valor adicional a este hallazgo. Para muchos, estas pinturas representan una puerta a una era de exploraciones olvidadas, donde Egipto era más que un centro de poder regional, sino un nodo de un mundo conectado por rutas desconocidas.